Buenas tardes, decía. Muchísimas gracias. Lo primero, felicitar al equipo, como siempre, de Startup Olem por sacar adelante una nueva edición de un evento del que yo tengo que decir que soy forofa. Llevo prácticamente 4 años, creo, viniendo, y la verdad es que siempre nos sorprenden, ¿no?, con este aire incluso a veces desenfadado, ¿verdad?, que tanto nos gusta, y que incentiva al final un networking real y muy interesante, tengo que decir. Bueno, efectivamente vamos a hablar del reskilling digital de perfiles directivos. Nos estamos refiriendo, lógicamente, a este reciclaje profesional que obviamente ha dejado de ser una opción hace muchísimo tiempo para ser algo completamente primordial, algo casi imprescindible. Es una cuestión de pura supervivencia, muy a raíz, como os podéis imaginar, del tsunami de la COVID-19, muy a raíz de la pandemia, que también ha tenido su eco en otro tsunami, ¿no?, casi paralelo, que es la digitalización, que ha pasado y ha arrasado con absolutamente todos los perfiles profesionales que conforman cualquier empresa. Da igual el sector productivo al que nos estemos refiriendo, da igual la industria a la que pertenezcan, nadie escapa del poder de la digitalización y de la capacidad de supervivencia, insisto, que ha tenido todo esto. Voy a hablar, tengo muchas ganas de escuchar además a dos referentes que me hacen mucha ilusión tener aquí a mi vera, a ambos lados. Tenemos a mi izquierda, parece un partido de tenis, a Javier Cañizares, fundador y CEO de Hiring. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Esther. Muchísimas gracias. Encantada de tenerte por aquí. Y tenemos a mi derecha a Jorge González, Country Manager en España y Latinoamérica de PrestaShop. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, encantado de estar también. Voy a pediros que os acerquéis todo lo posible en micro, porque toda esta gente que está aquí a las 4:30 de la tarde, que es una hora regular, tiene todo el derecho del mundo a escucharnos perfectamente, y os lo agradezco muchísimo. Lo primero que me gustaría, para todos los que no conozcan, lo dudo muchísimo a estas alturas, que alguien no conozca qué es Hiring y qué es PrestaShop. Javier, ¿te parece que les contemos de forma muy breve qué es Hiring? Perfecto, Esther. Bueno, Hiring es una plataforma de evaluación y selección inteligente que ayuda a las empresas a filtrar y clasificar a los candidatos según el ajuste con una vacante. Lo que nosotros hacemos es combinar psicología y Big Data para evaluar a todos los candidatos que aplican a un puesto y devolverle a la empresa un ranking de ajuste al mismo y un informe donde lo que evaluamos en esencia son las principales soft skills de cada uno de los perfiles. Perfecto. Jorge, por si a alguien no le suena que es PrestaShop, esta empresa enorme, gigante, ¿qué es PrestaShop? Bueno, básicamente es cuando se va a montar un proyecto de tienda online de e-commerce, hay una serie de softwares que ya vienen un poco preestablecidos que sirven para hacer esos desarrollos de tienda online. Y dentro del ecosistema de, llamamos CMS, dentro de ese ecosistema está PrestaShop. PrestaShop ahora mismo en lo que es España tenemos unas 50.000 tiendas activas, tenemos una posición de liderazgo dentro del mercado y digamos que lo que facilitamos es el acceso a esa tecnología para poder montar la tienda online. Perfecto. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a meternos en faena, si os parece. Jorge, podemos empezar contigo. ¿Por qué? Uy, perdón, los compañeros de sonido me van a matar. Yo suelo hablar muy alto. Voy a alejarme, voy a no hacerme caso a mí misma, voy a alejar el micro. Gracias, perdón. Jorge decía, ¿por qué es fundamental, crucial el reskilling digital de los directivos, pero sobre todo, como he dicho yo, ¿por qué tiene que ser transversal? O sea, ¿por qué esto tiene que ir desde la directiva de cualquier compañía hasta los perfiles recién incorporados de cualquier empresa? Yo creo que tú lo has definido muy bien antes, ¿no? O sea, hemos tenido, fuera de que ya veníamos, yo calculo 10, 12, 13, en mi caso es igual, ¿no? En 2011, 2012 ya cualquier directivo que quisiera, digamos, permanecer activo durante unos años y seguir tal, empezaba a aparecer el mundo digital. Nos hemos ido formando, de hecho yo creo que todos en mayor o menor medida hemos ido haciendo pues, o másters o MBAs o formándonos, lo que era una especie de barniz, y pues llega el COVID. Y llega el COVID y lo que produce es que cambia en muchos sectores, en mucho tipo de empresa, de repente el digital, que era un canal más, un adicional, un tal, pues directamente se mete y en muchos casos depende de la supervivencia de la empresa, de cómo luchemos o cómo trabajemos con esa parte digital, ¿vale? Lo cual acelera todo, acelera sectores como el de e-commerce claramente, ¿no?, por una tendencia de consumidor, pero hace que, en mi opinión, que esos barnices que teníamos dados de digital a nivel de capas directivas medias, incluso altas, porque yo siempre lo digo mucho, si la parte de CEO, Dirección General, no tiene claro qué plan o qué visión o por dónde seguir, esto no va a funcionar, lo cual mete una presión absolutamente tremenda. Yo hablaría de eso y luego
hay sectores tipo tecnología, que es el que nos podemos mover nosotros, donde aparece el tema de trabajo en remoto, ¿no? Que es que eso ya, además, te mete una presión tremenda para esa digitalización de empresa, ¿no? Claro, Javier. Yo, con respecto a lo que dice Jorge, por supuesto, el trabajo en remoto al final hace que se compitan globalmente. Tenemos los informáticos, ¿no? Ya el coste que se le pagaba antes a un informático no tiene nada que ver con el de ahora. Hay una competencia global que creo que es muy sana, pero también hace que se tenga que estar súper actualizado. Y añadiría, no tanto del punto de vista digital, pero sí añadiría un punto desde las soft skills, ¿no? Antes de la pandemia, el World Economic Forum lanzó un estudio en el que decía que los empleados deberían pues, poder hacer ese reskilling hacia el 2025, ya que las competencias del futuro, del empleo del futuro, iban a cambiar. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que 8 de esas 10 competencias son soft skills. Y yo veo aquí que a nivel transversal la digitalización hace que, como decía Jorge, ¿no? Que tengamos que tener esos barnices para estar súper actualizados, pero también en un mundo tan global que para competir en esta automatización del mercado seamos capaces de fortalecer nuestras habilidades blandas, tipo liderazgo, iniciativa, comunicación, que forman parte de lo que nosotros somos en esencia, ¿no? Personas. Me llama mucho la atención siempre, no sé si os pasará a la gente que tenemos aquí delante, los que estáis en el público, pero las soft skills, que de blandas no tienen nada, todo lo contrario. O sea, seguramente son las habilidades que más hay que reforzar y las primigenias realmente, desde las que parte todo lo demás. Totalmente. Yo, bajo mi punto de vista, de hecho, me gusta esa frase, ¿no? Hemos lanzado una newsletter ahora que se llama Everything but Soft, porque al final de blandas no tienen nada, ¿no? Se les está empezando a llamar Power Skill, Human Skills, forman parte de nosotros y yo creo que en cuanto el mundo sea más o esté más automatizado, el factor diferencial van a ser las habilidades. Exacto. Esta pregunta es interesante, la llevaba pensando un rato mientras os escuchaba. ¿Qué formación os habría gustado tener, si pudierais imaginaros retrotraeros, ¿no? Cuando estabais estudiando? ¿Qué formación os habría gustado tener si hubierais tenido la capacidad de adelantaros un poco en el tiempo y decir, cuidado, que viene una crisis brutal en la que los perfiles directivos digitales, sobre todo, son los que se van a rifar las empresas? No sé si echas de menos hoy en día, pensando un poco en esa formación que recibiste tú, por ejemplo, Javier, bueno, pues alguna, no sé, fase concreta o alguna habilidad que quizá te hubiera gustado tener. A mí, en concreto, me hubiese gustado tener un mayor conocimiento del mundo de la tecnología, ¿no? Porque al final yo estudié business, volvería a estudiar business, lo cual, bueno, pues me siento contento, ¿no? Porque al final estoy haciendo algo que me gusta y no cambiaría de forma radical lo que estudié. Pero sí me gustaría haber tenido un mayor conocimiento de la tecnología para hablar con mayor propiedad y no aprender a golpes, ¿no? Muchas veces como se va aprendiendo. Y siempre lo pienso, ¿no? Yo eché mucho en falta 2 asignaturas en la carrera, hablar en público y negociar, porque al final son cosas que yo las he ido aprendiendo sin ningún profesor, ¿no? Sino en la calle, en el día a día, haciendo la propia empresa, ¿no? Entonces sí son 2 asignaturas que me hubiese encantado tener. Total. Jorge, ¿en tu caso? Bueno, yo en mi caso, yo tengo claro, me hubiera gustado que me hubieran formado en cómo aprender a vender, ¿no? O al final he aprendido, porque si no vender está fastidiado, ¿no? Pero llevándolo más al mundo actual y lo que está pasando, yo creo que el cambio que hemos hablado, ¿no? Del remoto, que de repente yo creo que nos ha formado, hemos trabajado durante muchos años en empresas en presencial, con equipos en presencial, hemos gestionado esos equipos, porque el soft skill al final acaba en motivación, liderazgo y tal, pero al final hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a, bueno, pues hasta marzo del 2020 a gestionar esos equipos en presencial, a los one-to-one presenciales, a los seguimientos, a las mediciones y de repente todo eso ha desaparecido, ¿vale? Pero tenemos que seguir, pues oye, motivando esos equipos. Lo que ha traído la pandemia y todo este cambio, lo mismo al sector un poco más tecnológico, es unos niveles de rotación enormes, con lo cual la motivación, toda la parte emocional, cómo haces equipos sin verlos o viéndolos una vez cada 2 meses y además ya no lo ves en oficinas, sino que lo que acabas viendo en unos coworkings. Yo creo que hay muchísimo trabajo todavía de formarnos a nosotros, pero claro, también estamos hablando de perfiles medios, gestionando gente con una capacidad de
espíritu emprendedor que no existía hace unos años y que ahora es mucho más, no más sencillo, por la palabra sencillo, pero es mucho más proclive, ¿no? Con lo cual, yo creo que nos falta mucho de todo eso. ¿Cómo generas un engagement? Sigue habiendo mucho de relación. Toda la parte de cómo los motivas, cómo haces que se vinculen al proyecto. Y luego ahora, y otra cosa que estoy viendo, que prácticamente todos los chavales por debajo de 30, todos te vienen a trabajar y todos traen tu trabajo principal, pero además se traen su side project o su proyecto paralelo, que para ellos es súper importante y que para nosotros es importante también porque es una muestra de emprendimiento, ¿no? Y ¿dónde está ahí el conflicto de intereses? Yo creo que hay mucho en esa dirección, mucho. Ambos, al final, lideráis, lógicamente, equipos y me gustaría preguntaros, que esto también me llama la atención, si utilizáis, que me imagino que sí, de hecho, a colación de lo que comentaba Jorge, del trabajo en remoto sobre todo, ¿qué plataformas tecnológicas, o sea, qué plataformas online sueles utilizar, Javier, por ejemplo, en el día a día para estar en contacto con tu equipo, que seguramente tienes equipo en remoto, y en general a nivel organizativo, ¿no? Me imagino, de gestión de Hiring? Sí. Nosotros utilizamos principalmente 3 plataformas, que es Slack, Notion y Miro, para cuando hay ese brainstorming digital. Y bueno, a nosotros nos sirven para comunicarnos muy bien. Yo creo que uno de los grandes retos a día de hoy, como decía Jorge antes, ¿no? Se pierde ese engagement quizás, o a mí me gusta la palabra, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Por parte del equipo. Y es cierto que estas plataformas, el que te puedas comunicar con el equipo de una forma muy directa, que la comunicación sea 100% bidireccional, pues ayuda bastante. ¿En tu caso, Jorge? Fíjate, yo he hecho un ejercicio pre-pandemia y post-pandemia. A mí la prepandemia hasta el 9 de marzo de 2020 me pilló en Philips, en multinacional, corporate, y había herramientas, pues había cosas como Microsoft Outlook, es una serie de herramientas y tal, y las que estamos, y digo, ¿qué estamos utilizando? 2 años después, nosotros tenemos Slack igual, tenemos Notion, tenemos Asana, ya no son cuentas de Outlook, sino son cuentas de Gmail corporativas, gestionadas y tal. Y luego tenemos una herramienta para todo el tema de gestión de equipos que se llama Popwork, que funciona bastante bien, para seguimiento semanal, avances y tal, que a su vez lleva incorporados unos NPS de si están frustrados o no frustrados, capacidad, porcentaje de ocupación, que a su vez se miden. Yo, para mí, todas esas herramientas no existían, entonces yo siempre lo mismo. El que no sepa, claro, lo que es una Asana, Slack, Notion, Gmail, Popwork, yo no sabía hace 2 años. Mira, ¿queréis que hagamos un experimento? Estas cosas me encantan. Slack. ¿Quién de aquí utiliza Slack? Por favor, que levanten la mano. Bueno, pues está bien. ¿Y Notion? Uno. Menos Slack, o sea, es que es como el día a día, ¿no? Es la Biblia ahora mismo. Todo el mundo utiliza Slack. Yo en Wildcom utilizo Slack, obviamente, me parece una herramienta súper intuitiva. Notion también, pero yo creo que está todavía ahí un poquito en pañales en cuanto a, ¿no?, la intuición de la herramienta. Interesante. Claro, ya los teníamos. Sí. Porque al final todas las empresas tenían sus sistemas más o menos de mensajería instantánea, pero no se estaba trabajando, obviamente, en la profundidad que se hace ahora. El tema de video calls ya ni hablamos, ya me da igual la tecnología, pero es que nos ha cambiado. Yo me acuerdo que nosotros teníamos las video calls, pero video calls no nos conectábamos ninguno a la cámara y era como algo tremendo. Y es que ahora estamos... O sea, ha habido un cambio absolutamente pintante. ¿Que nos han tenido que formar para eso? Yo creo que hay mucha formación en el día a día, en donde yo esté famoso, pero bueno, lo mismo, es que esto va a una velocidad absolutamente... Y están entrando nuevas herramientas. Nosotros nos están metiendo una herramienta nueva cada 1 o 2 meses, ¿no? ¿De verdad? Sí. Con lo cual hay un cambio. Bueno, digamos que las herramientas también van cambiando, ¿vale? Y las organizaciones se están adaptando. Nosotros, en el caso de PrestaShop ahora mismo, básicamente estamos ya que la sede está en París, la parte técnica está en París, pero ahora, por ejemplo, estamos creciendo muchísimo y ya prácticamente todo es remoto. Claro. Con lo cual está cambiando otra vez todo el sistema, ¿no? De hecho, yo tengo por aquí apuntado que justo en PrestaShop se ha propuesto que el 60% de la plantilla, hace unos meses, esta noticia no es nueva, pero el 60% de la plantilla a nivel mundial ya trabaja en remoto. Remoto. O sea, nosotros ha habido un cambio muy fuerte, es lo que comentabas antes, ¿no? Que todo ese tipo de perfiles más tecnológicos digitales, que ahora son los que mandan, o tecnológicos, además con parte de desarrollo, pues no hay. Y hay una lucha por el talento para un poco traerlos a ciertos proyectos. Y yo creo que ahora mismo ciertos niveles de perfil es que si directamente, ya no les habla directamente remoto, ya no hablo de 1 o 3 días, nosotros lo que estamos ofreciendo básicamente es 100% remoto. Estamos pasando la empresa en este año de 200 a 400 personas y de esas 400 habrá 180
que entren en remoto. Se está intentando buscar sistemas híbridos, no 100%, pero por lo menos o la posibilidad de 6 meses al año, con periodos continuados de 90 días, con un viaje a central, pero se está yendo porque si no es que no captas. Claro. Y ya no es un problema de captas, es que luego tienes que retenerlos. Es que ese es el punto clave. No sé si estáis de acuerdo en esto. A mí me parece de verdad uno de los debates más apasionantes, porque efectivamente el problema ya no es captar talento, Javier, que vosotros en Hiring de estas cosas sabéis mucho, es retener el talento. Y me imagino que este nuevo perfil de profesional híbrido, digital, me imagino que da tanta importancia al cero presentismo, que no tiene ningún sentido, ya hacía mucho tiempo que no tenía sentido esto, y era algo que yo creo que estaba muy arraigado en las empresas españolas. Me imagino que también ha cambiado el percal a la hora de contratar a esta gente, pero sobre todo de retener el talento en las empresas. Totalmente. De hecho, hay un gran problema, ¿no? Yo creo a nivel mundial, en España en concreto, y es que la rotación de personal es muy alta y la rotación de personal IT es muy alta. Si quieres captar personal IT, necesitas hacerlo en remoto. Luego, el hacer muchas veces estas contrataciones en remoto, si no se genera el engagement suficiente, pues al final trabajan casi como freelance y no tienen ese sentimiento de pertenencia. Entonces, ahí es fundamental que los managers puedan crear ese sentimiento del empleado con la empresa para que se sienta parte de ella y que disminuya la rotación. ¿Y cómo lo hacéis vosotros en Hiring en este sentido? O sea, ¿cómo lográis que al final los empleados tengan ese sentido de pertenencia, sobre todo para la gente, pues eso, que no tiene por qué ir a la oficina, o estos perfiles que a lo mejor en algún momento contáis con algún perfil colaborador? Yo igual tengo varios colaboradores y creo que sí que estamos consiguiendo que sientan como que, joder, la empresa también es un poco tuya, ¿no? Sí, hay dos maneras. Una, a nosotros a nivel interno, pues intentamos con frecuencia poder vernos, poder organizar ciertas actividades, aunque no nos veamos presencialmente, ¿no? Pero de brainstorming de todo el equipo para que haya esa cohesión, porque al final, en nuestro caso en concreto, es el equipo y el equipo de IT, ¿no? El equipo de IT está remoto porque si no, no hay manera, ¿no? Entonces, pues también para vincularlos con el resto. Y luego, no tanto a nivel de reducción de la tasa de rotación o de mejora del engagement, pero con Hiring, con la propia herramienta, lo que sí ayudamos es a reducir esta tasa de rotación y lo hacemos evaluando ciertas competencias que sabemos que encajan con el puesto en concreto, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es de una frase que a mí me encanta, ¿no? Se contrata por las hard skills, se despide por las soft skills. Poder implementar las soft skills al inicio del proceso de selección para que la tasa de rotación disminuya. Claro. Jorge, en vuestro caso, además justo lo estabas comentando, hemos como planeado un poco por encima, pero a mí me parece un concepto interesante. ¿Cómo hacéis desde PrestaShop para que la gente tenga este sentido de pertenencia? Además, PrestaShop, que si no me equivoco, tenéis alrededor, seguramente lo habéis superado, como 300.000 tiendas online alrededor del mundo, utilizando vuestra tecnología. No tengo ni idea de los empleados que hay a nivel mundial, pero al final es complicado, y con el 60% de la plantilla trabajando de forma híbrida o en full remote, ¿cómo conseguís este sentimiento de pertenencia? Yo creo que es bastante complicado. Yo creo que ahí se mezclan, mira, un ejercicio que se mezclan varias cosas. Por un lado, yo creo que al final en los equipos la gente, tú incorporas a alguien, esa persona tiene ¿Qué pasa? Que los tiempos a la de aceleración, de crecimiento, de cambio de trabajo, de tal, pues se están acelerando mucho. Volvemos a lo mismo, los 2-3 años en empresa con un crecimiento y luego pasa al siguiente proyecto, pues empiezan. El tema es que te aguanten esos 2-3 años y no se te vayan a los 6 meses después de unos sistemas de contratación bastante. Yo creo que es muy complicado porque al final nosotros acabamos de hacer un ejercicio ahora con la parte internacional. Una parte importante de ellos estaban con sistemas de tipo freelance, que sería un equivalente a nuestros autónomos. ¿Qué pasa? Que esos regímenes son completamente diferentes. No tiene nada que ver España con Italia, con Polonia, con tal. Y uno de los planteamientos que se ha hecho es, bueno, pues si los pasamos a cuenta ajena, con seguridad social, con tal y con cual, pues seguro que conseguimos mayor sentido de permanencia. Básicamente el 90% ha dicho que está muy bien, muy a gustito siendo el modelo freelance autónomos. Yo también lo asocio a que muchos de ellos tienen, o casi todos, tienen proyectos en paralelo que quieren y que es importante que ellos crezcan porque eso siempre que la parte suya esté cubierta. Con lo cual se empieza a llegar a modelos, no quizás del 100%, del 80%, del 90%, que además pueden ir variando en los tiempos. Yo creo que eso ayuda y luego volvemos a lo mismo. Yo creo que lo que hablamos siempre de los jefes
fuera de que los despides soft skills y tal, pero bueno, lo del manager que tengas, cómo está y tal, fuera de la presión de objetivos y tal, yo para mí es fundamental, pero es el equilibrio. Y luego yo sigo pensando que la gente tiene un tiempo y tienes que ver hasta cuándo puede crecer. Yo creo que en la medida que estén creciendo o ellos sientan que esté creciendo, por lo que sea, si les motiva a dar clases, pues nos intentamos hacerlo. Eso les va a permitir quedarse un poco en el proyecto. Si no es solamente un tema económico, no tal, y ahora mismo hay muchísima oferta o muchísima demanda de ciertos perfiles, pues muy complicado, claro. Muy complicado. No sé si os habéis encontrado con la situación, y también todos los que tenemos aquí delante, de algún perfil directivo, Javier, con el que en algún momento hayas hablado y digamos que no sea lo que podemos considerar joven, a pesar de que la edad es un número, por supuesto, pero bueno, todos sabemos a qué perfil me estoy refiriendo, y debatiendo a lo mejor sobre algo relacionado con esto, te ha dicho, mira, es que yo ya la digitalización ya no. O sea, ya llego tarde, ya no sabría ni por dónde empezar. ¿Existe esta gente todavía? O sea, ¿qué podríamos decirle si nos encontramos? No creo que esto pase en un evento como Startup Olé, pero podría pasar en un evento quizá con otro tipo de espíritu, ¿no? Menos startupero. ¿Qué podríamos decirle para que venza un poco esa barrera y se permita el hecho de invertir en sí mismo y de seguir formándose, independientemente de la edad que se tenga, ¿no? Al final. Yo creo, sí me lo he encontrado, por desgracia, bueno, existe, ¿no? Al final todos los cambios pues suponen ese daño de ego, ¿no? Tú hasta ahora venías haciendo tu trabajo muy bien, de pronto el mundo cambia, las circunstancias cambian, tienes que aprender cosas que hasta hace un rato no las necesitabas y hay esa fricción, ¿no? Yo creo que al final lo que le podríamos decir, ¿no? Es que bueno, el mundo va evolucionando y va evolucionando muy rápido y es fundamental estar actualizado. También para eso yo creo que es necesario que haya una formación que permita que esa transición digital a ciertos perfiles que viven muy alejados de esa digitalización, pues que se pueda hacer de una forma fácil, ¿no? En mi día a día me encuentro con gente muy curiosa que tiene esa inquietud por aprender y que lo toma solo, ¿no? Pero como sí siguen quedando todavía este tipo de perfiles y que ahora es la digitalización que conocemos y en 10 años será otra digitalización, ¿no? Y pronto pues nos tocará a nosotros que estamos aquí tener que digitalizarnos de otra manera, ¿no? Pues bueno, estar actualizados en el día a día, es lo que no queda otra. En temáticas destinadas quizá no a cambiar de profesión, pero al final que como el tsunami de la digitalización van a arrasarnos, ¿eh? Por ejemplo, la tecnología del Web3, o sea, la Web3, estaréis hartos de escuchar hablar del metaverso a día de hoy, pero nos conviene a todos saber un poquito de metaverso. No sé, Jorge, si tú has metaverso por decir uno, es que llevo como un año escribiendo del metaverso, entonces de verdad os digo que conviene empezar a saber un poquito de qué va la vaina. Jorge, no sé si te has encontrado tú también en tu día a día, en tu profesión. De cara, porque lo otro que tenemos es plataforma PrestaShop, luego hay una serie de funcionalidades que vamos añadiendo y ahora mismo empieza a surgir muchísimo proyecto, muy metaverso. En e-commerce todavía no está muy claro cómo se va a aterrizar o no, pero empieza a haber cada vez más empresa que nos está llevando tal. Y volviendo a lo anterior, que a mí es que se me ha gustado mucho, porque claro, yo me identifico... Es lo que te iba a preguntar, digo, si te has encontrado en tu día a día... Yo soy el de la edad con los 53, ¿no? Y yo es que me dedico a esto, yo digo profesionalmente, ten en cuenta que yo estoy en la generación de los 50, yo vengo del mundo offline, del mundo corporate, yo tengo muchos amigos de mi edad, o conocidos, gente que me ha ido contando en mi carrera profesional, que de repente se están viendo descolocados con 50, y es que vienen, ¿me sigues? Y es lo típico de la comida. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, creo que esto ha cambiado a una velocidad tremenda, ya no es un tema, yo creo que ellos vienen con el tema de LinkedIn, a hacer un máster en e-commerce, tal, o en digital, digo, mira, es que te vienes aquí, te vienes a Startup Olé, estás un par de días con los chavales estos startuperos súper jóvenes, súper inteligentes, como este señor de ahí, y te das cuenta que esto coge otra velocidad. Primero te rodeas de eso. Segundo, obviamente, yo creo que hay mucho de formación y luego yo intento potenciarles mucho a que se monten un proyectito digital, ¿vale? O que inviertan en un proyecto digital, porque también es una forma de conocer, ¿no? Pero está claro que esos perfiles, sobre todo, claramente, yo creo que las áreas de marketing ya están superadas completamente. Los que siguen ahora, o sea, hace 3 años, ¿vale? Ahora yo creo que el que ya no está digitalizado, pues no puede ser director de marketing de nada, o prácticamente de nada. Creo que nos queda muchísimo todavía en todas las áreas comerciales y de ventas. Está habiendo una
una transfusión de perfiles de representantes de ventas offline al mundo online, que algunos se reciclan y la mayoría pues desaparecen, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí queda muchísimo que hacer, con lo cual sobre todo en posiciones comerciales, que al final vamos a lo mismo, es lo que mueve mucha empresa, hay un cambio ahí absoluto, y ahí hay otra revolución, o se tiene que mover ya. Claro. O en 3 años, pues bueno, pues estarán buscando trabajo con 57, ¿no? Pero claro, yo estoy muy centrado ahí, muy centrado. Nos quedan apenas 4 minutillos y tengo un par de preguntas casi a modo de conclusión para cerrar el panel, súper interesante además. Javier, ¿hasta qué punto, de forma muy directa te lo pregunto, hasta qué punto a día de hoy se tiene en cuenta la destreza digital para decidir entre un perfil y otro a la hora de contratar, teniendo en cuenta que estamos viviendo unos momentos de muchísima incertidumbre, de muchísima competitividad empresarial? Podríamos llamarlo casi eso, ¿no? Contratar en tiempos de incertidumbre. Pues yo creo que principalmente depende del sector. Hay en ciertos sectores que todavía no es tan relevante. Estamos hablando de un 1%, ¿no?, de los sectores. En el resto es 100% relevante, ¿no? Entonces la destreza digital es fundamental. Poniendo un ejemplo muy claro, hace unos años en el retail, en restauración, no era relevante la destreza digital. Hoy día todas las comandas en un restaurante se hacen con una tablet. Si no sabes utilizar bien la tablet, no te van a contratar, ¿no? Claro. Entonces, exceptuando en un 1% que no es importante, en el resto es crucial. Claro. No sé si tú esto, Jorge, lo vives también en PrestaShop. Yo soy incluso más radical. Yo ahora mismo creo que sin competencias digitales no hay trabajo, por lo que tendremos un trabajo business y sobre todo no hay mantenimiento, ¿vale? Porque va a aparecer otra gente, con lo cual yo incluso iría un poquito más radical en ese punto, cada vez más. Y para finalizar, si os parece, ¿cómo testáis, una pregunta también un poco general para cerrar, cómo testáis desde vuestras empresas, Jorge, en el caso de PrestaShop, esta madurez digital de los empleados de la que venimos hablando a lo largo de toda la mesa y en el seno de las grandes empresas también? El caso de PrestaShop quizá no es un buen ejemplo, ¿no? Porque al ser Internet, sí, pues ya se supone que viene... Pero se ve muy rápido lo que estamos hablando, todo este tipo de nuevas herramientas, una Asana, un Slack, un Notion, un tal, que a mí me ha costado, la verdad es que me ha costado. Si eso ya no lo traes incluso en las entrevistas Pero no está a ser más técnico, hay una serie de pruebas que nos permiten rápidamente entender si sabe o no sabe y luego ya depende el nivel que queramos llevarlos de más perfeccionamiento, ¿no? Pero claro, es relativamente sencillo. Sí, a mí me consta que tú concretamente has fichado hace muy poquito a una profesional que, digamos, no es he fichado una pedazo profesional. Exacto. Y además pues es una persona ya es de mi edad, ¿vale? Con lo cual... Pero bueno, estábamos buscando también un equilibrio, lo que hablamos, entre una parte tecnológica, con una madurez de perfil, con una estabilidad, que es lo que nos estamos encontrando, que ahora mismo hay ciertas generaciones que les cuesta más mantener una estabilidad, que eso es lo que nos da el medio plazo, lo cual nos ayuda a gestionar, ¿no? Y luego es verdad que ya venía del mundo de Internet, con lo cual digamos que toda esta parte de herramientas, tal, lo traía muy superado. Si no, es imposible. Javier, desde vuestra perspectiva. Muy parecido al caso de Jorge. Al final nosotros somos una empresa de software, el equipo de IT tiene que saber ciertos lenguajes sí o sí. Y por la parte de marketing y ventas nos guiamos mucho también por las herramientas que sepan utilizar. Ventas a día de hoy, bajo mi punto de vista, ¿no? Pues se hace una venta digital, pues tienes que saber utilizar, además de los diferentes CRMs de turno, LinkedIn Sales Navigator a la perfección, ¿no? Que es nuestro canal de poder llegar a los clientes y eso pues nos permite también conocer si el candidato o candidata se ajusta a esas destrezas digitales que necesitamos. Y casi a modo de titular, porque literal nos queda un minuto, ya para cerrar definitivamente el panel, sí al reskilling digital de directivos, obviamente. Claramente, y el que no, pues no va a ser directivo, con lo cual yo creo que es necesario. O sea, yo creo que tiene que venir ya un poco de serie, pero sí, obviamente sí. Javier. 100%. De hecho, yo digo sí al reskilling digital de directivos y al reskilling del mindset de muchos directivos, ¿no? Porque muchas veces si no tienen esa mentalidad preparada para que su propia empresa se digitalice, pues de nada sirve y a lo mejor ellos medios se van a digitalizar, pero no van a hacer que llegue de forma transversal a todos los empleados. Entonces, sí a los dos tipos de reskilling. No, vas a meter un perfil como el mío, muy digital o más digitalizado, y es que no lo vas a entender. Y a los 4 días es que me voy a ir, ¿no? Claro. Entonces, si quieres que la empresa crezca, necesitas tener ese mindset. El mindset mola mucho.
Totalmente. Si no, al final, frustraciones por todos lados. Total. Titular, el mindset mola mucho. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a los dos. Jorge González, Country Manager en España y LATAM de PrestaShop. Javier Cañizares, fundador y CEO de Hiring. Un aplauso para ellos, por favor.